Seguimos en este bloque de Meridiano 64. Se están cumpliendo 60 años de aquel retorno frustrado de Juan Domingo Perón al país. También vamos a hablar un poco de la presidencia, esa de 40 y pico de días, menos de 50 de Héctor J. Cámpora, y 40 años ya de aquel juicio a las juntas. Para eso hemos invitado al investigador principal del CONICET, profesor doctor en Historia. Estamos hablando de César Kach. Profe, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gabriel? Un gusto estar contigo. Un gusto recibirlo. Buenas noches, profe. Bueno, a ver, me estaba contando que el viernes a las 5 de la tarde tenemos la presentación de un libro. Sí, efectivamente, mañana viernes a las 5 de la tarde en el Centro de Estudios Avanzados se presenta el libro Voces Plurales para pensar la democracia argentina, que es un libro coordinado por Hugo Quiroga, que es un gran politólogo rosarino, y que contiene, bueno, en primer lugar, una cosa muy rara, porque el primer texto es nada menos que de Julio Cortázar, el escritor Julio Cortázar, que en 1981 él inaugura un simposio sobre los derechos humanos en Argentina, en París, en Francia, en el recinto del Senado francés. Él hace la introducción y ese texto que había permanecido oculto, digamos, en el tiempo, fue recuperado. Se consiguió que el albacea de los textos de Cortázar autorice su publicación en Argentina. Bueno, tiene ese texto de Julio Cortázar, tiene un texto del historiador francés Alain Rouquier, que yo creo que Alain Rouquier es uno de los, junto con Robert Potage, los dos mejores especialistas extranjeros sobre la Argentina contemporánea. Bien. Seguramente va a estar apareciendo en el Zócalo y que sea con éxito. Muchas gracias. Profe, a ver, lo decíamos recién en la presentación del programa, se están cumpliendo 60 años ya de aquel retorno frustrado de Juan Domingo Perón a Argentina, quedó allí en Brasil. Si nos puede dar los detalles y comentarnos cómo fue esto. Claro, digamos, con el derrocamiento y exilio de Perón, Perón se le presentaba un gran problema, y era que muchos peronistas querían reemplazar su liderazgo aprovechando que no estaba en Argentina. Entonces, de alguna manera, ese sector de dirigentes peronistas fue conocido con el nombre de neoperonistas, ¿no? Por otra parte, el propio Augusto Timoteo Bandor, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, deseaba también reemplazar el liderazgo de Perón. ¿Puede ser que él haya venido con Perón en el avión? Claro. Entonces, en el año 1964 se arma el operativo Retorno, del cual participa el propio Bandor, pero también otros dirigentes peronistas. Y a las 2 de la mañana del 2 de diciembre de 1964, en el vuelo 991 de Iberia, está Perón, está efectivamente Augusto Timoteo Bandor, está Delia Parodi, otra gran dirigente del peronismo, está Jorge Antonio, que era el financista de Perón. Había cinco dirigentes peronistas que lo acompañan. Pero el avión debía, en esa época estamos hablando del año 64, hace 60 años, para llegar a Buenos Aires debía recargar combustible en Brasil. Claro, no tenían la autonomía para hacer el viaje. Exacto, entonces para en Río de Janeiro. Cuando las autoridades argentinas toman nota de esta información, se hace una operación que yo la pude consultar a través de las fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que es la siguiente. El ministro de Defensa, Leopoldo Suárez, y los secretarios de cada una de las tres armas, Fuerza Aérea, Armada y Ejército,
convocan al gerente de Iberia en Buenos Aires. Y le dicen lo siguiente: miren, nosotros no tenemos ningún problema en que regrese Perón a la Argentina, pero aquí hay muchos antiperonistas, entonces no podemos garantizar la seguridad del aparato a partir del momento que entre en el espacio aéreo argentino. Es decir, en otras palabras, le dijeron al gerente de Iberia Buenos Aires: si el avión entra en cielo argentino, a lo mejor le pasa algo. Llega, sí. A lo mejor le pasa algo. Entonces el gerente de Iberia se comunica primero con el embajador español en Buenos Aires y luego hace un llamado telefónico con Iberia Madrid. Y en Iberia Madrid inmediatamente le dicen, bueno, que vuelva el aparato a casa, que vuelva a Madrid. Y vuelve con, efectivamente, Perón y sus acompañantes. Profe, obviamente que esto es hacer un análisis, pero ¿no hubiese sido otra la suerte de Ilía con Perón en el país? Claro, en realidad en ese momento Ilía va a autorizar la participación del peronismo en las elecciones. De hecho, unos meses después, en marzo de 1965, el peronismo se presenta a elecciones legislativas y gana esas elecciones. Y va a haber un bloque de diputados peronistas en el Parlamento. Ahora, lo interesante de este operativo retorno que fracasó es que por una parte quedó claro, según distintos analistas y fuentes, el doble juego de Augusto Timoteo Bandor, porque por una parte contribuye al operativo retorno, pero estando parado el avión en Río de Janeiro, no se le ocurrió llamar ni a un acto público, ni a una huelga general en Argentina para que se le permita regresar, sí, cuando 2 meses antes... No se le ocurrió. No se le ocurrió, entre comillas, cuando 2 meses antes había paralizado la Argentina con el famoso plan de lucha de la CGT, que había significado la ocupación de casi todas las fábricas del país, ¿no? Quedó claro entonces el doble juego de Perón. A Perón de Bandor. A Perón le sirvió. A Perón le sirvió porque mostró su voluntad de volver, pero también le sirvió a los neoperonistas y le sirvió a Bandor en el sentido de que podían por fin decir, bueno, nosotros hicimos lo posible para que vuelva, pero como no vuelve, hay que buscar otro liderazgo, ¿no? Y de ahí hasta el retorno en sí mismo, bueno, el desastre también que ocurrió, ¿qué pasó en el medio? A partir de... digamos, de este retorno frustrado, sí, hasta Cámpora, digamos, con el desastre que hubo en el medio, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue la dictadura del general Onganía en junio del 66, dictadura que en los primeros momentos va a contar con el consentimiento de los dos principales referentes del sindicalismo peronista. En la segunda fila del Salón Blanco de la Casa Rosada van a estar de impecable saco y corbata nada menos que Augusto Timoteo Bandor y José Alonso, ¿no? Que era un referente del sindicalismo peronista no bandorista. Bueno, pero la política de Onganía era una política claramente antiobrera, y muy poco tiempo después el sindicalismo va a enfrentar a la dictadura de Onganía. Bien, no fue, si se me permite, no fue tan sanguinaria y tan espantosa como la que vino después, ¿verdad? No, bueno, la del 76 no tiene parangón, ¿no? Sería correcto afirmar esto, entonces, sí. Sí, no. Pero aquí, Gabriel, lo que habría que señalar es que los años 60 en Argentina y en el mundo
fueron años de radicalización política de la juventud, de confluencia incluso de nacionalismo, marxismo, cristianismo, ¿no?, en una clave de izquierda, inspirada en gran medida en la Revolución Cubana. Es en este contexto de radicalización juvenil y de radicalización de los sectores medios que el general Perón reemplaza como su delegado personal en la Argentina a Paladino, que era un político moderado, por Héctor Cámpora. Y empieza a darle a Héctor Cámpora un papel preponderante, junto con otras dos personas, porque lo nombra delegado personal a Cámpora, lo hace nombrar secretario general del movimiento peronista a Juan Manuel Aval Medina, y favorece que Rodolfo Galimberti sea uno de los jefes de la juventud peronista. Bien, y llega a ser un breve presidente de la Nación. Claro, porque Cámpora duró ganó las elecciones del 11 de marzo del 73, dura 49 días, pero en el acto de asunción del presidente Cámpora estaba nada menos que Salvador Allende, el presidente electo de Chile, de la Unidad Popular, y estaba también Osvaldo Dorticós, el presidente de Cuba. El 29 de mayo, ese día que asume Cámpora, el 25 de mayo, se produce el Devotazo. Hay una gran manifestación popular en las puertas de la cárcel de Villa Devoto en Buenos Aires, y los presos políticos salen en libertad, se abren las celdas, aún antes de que el Congreso promulgase la amnistía. Una semana después, el 20 de junio, vuelve Perón a la Argentina. Ahora, ¿quiénes organizan la recepción de Perón? Lo hace el coronel Osinde, que era el subsecretario de Deportes del Gobierno Nacional, subsecretaria de Deportes que operaba dentro del ámbito del Ministerio de Bienestar Social, cuyo titular era López Rega. Lo que ocurre es el hecho conocido como la masacre de Ezeiza, en la que cientos de miles de personas fueron tiroteadas desde el palco que estaba en manos del Ministerio de Bienestar Social, paradójicamente. ¿Y qué pasó allí, profe? Eso marca un punto de no retorno para el gobierno, la presidencia de Cámpora, porque al día siguiente Perón, defraudando las expectativas de esos amplios sectores juveniles que se habían movilizados, hace un discurso en el que dice el peronismo es solo lo que las 20 verdades peronistas dicen que son, con lo cual, frente a ese duelo de consignas que había en aquella época entre esos miles de jóvenes que gritaban Perón evita la patria socialista, y aquellos sectores ortodoxos del peronismo que decían Perón evita la patria peronista, Perón se inclina claramente por esto. Por el segundo, claro. Por el segundo, y digamos, abandona a esos sectores juveniles que había alentado durante su exilio. No hay que olvidar que durante su exilio en Madrid, Perón se refería a las organizaciones armadas peronistas, FAP, FAR y Montonero, como nuestras formaciones especiales, ¿no? Era la juventud maravillosa que luchaba con las armas en la mano por su retorno. ¿Y cuál fue el hecho que cambia esa necesidad de Perón de esta relación que se rompe con la juventud? Porque una cosa era una relación instrumental. Era una relación instrumental porque en ese momento la juventud peronista le hace la campaña electoral, era un periodo de radicalización sería como política. El aparato que necesitaba, para decirlo de alguna manera. Claro, y era el clima de época, era un clima de radicalización hacia la izquierda, y Perón hace un uso instrumental de eso, ¿no? Es la onda, esa era la... ¿Y qué pasa después de la masacre, profe?
No pasa nada, o sea, Perón no dice nada, dice lo que te acabo de decir, no se forma ninguna comisión investigadora en el Parlamento Nacional, y durante la presidencia de Cámpora, ¿qué es lo que pasó? Lo más importante fue el pacto social. El pacto social fue un acuerdo entre los empresarios, la Confederación General Económica, los sindicatos, la CGT y el gobierno, que suponía congelación de precios y salarios, previo aumento de un 20% de los salarios, congelamiento, no había más paritarias, y este pacto social le permitió durante un tiempo bajar la inflación, estabilizar la situación, pero duró muy poco tiempo. Finalmente, el ala que... En la historia ha dado resultado nunca esto del congelamiento de precios. Tuvo poco tiempo un éxito efímero. Quienes tomaron más fuerza dentro de ese gobierno de Cámpora eran López Rega, que estaba apoyado por Isabelita, y el ministro de Trabajo, Otero, que representaba a la derecha del sindicalismo en el país. Me llamaba la atención porque decían nunca sacó ningún presidente tantos votos, pero Perón superó holgadamente el 60% en aquel tercer periodo, ¿no? Claro, cuando se producen las elecciones de primavera del 73, Perón es apoyado, yo no me acuerdo, pero cerca de un 60% de los electores. Era visto como la salvación nacional, ¿no? Profe, tenemos otro tema que no es menor y que vamos por los 40 años de aquel juicio de la Junta histórico. Sí, histórico porque en realidad no hay antecedentes en el mundo, ¿no? Que fue la primera vez que se da esto a nivel global. A nivel mundial, sí. Nunca, digamos, un nuevo gobierno constitucional enjuició a los responsables máximos de las 3 dictaduras que la precedieron, ¿no? La digamos, Videla, Viola y sucesores. Galtieri y... Sí. Porque, digamos, los juicios de Nuremberg tuvieron un carácter internacional. Lo que hizo Alfonsín fue una cosa sin precedentes en la historia político-judicial, digamos. Bien. ¿Qué ocurrió ahí y qué significó esto a futuro, ¿no? Sobre todo para el resto de los años de la gestión? Bueno, yo creo que Alfonsín se propuso hacer una revolución cultural y creo que lo consiguió. ¿Por qué lo consiguió? Porque fue acompañado por el peronismo. Al principio no, pero después sí. Fíjate que hubo rebeliones militares carapintadas y la última rebelión militar carapintada fue aplastada militarmente a través de la violencia por el presidente Menem, ¿no? A la de Muhammad Ali Zainuddin, ¿no? En el año 91. Es decir, que el camino iniciado que inició Alfonsín en relación al tema militar lo termina Menem con el aplastamiento de la última rebelión carapintada. Después, profe, usted lo señalaba, ¿ocurrió esto en algún otro país o fue exclusivo de la República Argentina? ¿Por qué fue exclusivo por lo menos del cono sur de América Latina? Porque, por ejemplo, en Chile, Pinochet siguió siendo el jefe del ejército durante muchos años en democracia. Y la Constitución, ¿no? Era una Constitución pinochetista. Sí. En Uruguay se produjo el Pacto del Club Naval, en el cual las fuerzas políticas acordaron con los militares una salida negociada que implicaba no enjuiciar a los militares uruguayos. Tampoco se dio en el caso brasileño, pero en Argentina sí se dio. Y la llave secreta que permite explicar este singular fenómeno fue la Guerra de las Malvinas.
la derrota, la catástrofe militar en la Guerra de las Malvinas hizo que la sociedad argentina no le perdonase una, digamos, a la dictadura, por lo menos en ese periodo histórico. Profe, ha sido un gusto recibirlo. Le agradecemos por este recorrido que hemos hecho, por el retorno frustrado de Perón, por la presidencia muy breve de Cámpora, luego Perón de vuelta, y esto de las juntas, ¿no? Que son 60 años y 40 años. Así es, así es. Bueno, siempre es un gusto recorrer con vos esta parte de la historia Y suerte argentina. que pudo venir, profe, porque no nos coincidían los horarios, pero bueno, acá lo tenemos. Bueno, gracias por haber llegado. gracias a vos Siempre y un placer. y al programa.